Y voy a presentar entonces, bueno, justo estaba donde está el final, pero así que me tengo que volver rápido para adelante. Bueno. Bien, entonces vamos a hablar de problema y de causas del problema como, digamos, el puntapié asociado al diseño de intervenciones públicas, que va a ser lo que, digamos, vamos a abordar en las unidades 1 y 2. En la unidad 1 vamos a tratar cuestiones asociadas al problema y a su proyección. En la unidad 2 vamos a tratar el campo del diseño. Entonces, empecemos con esta primera parte. Por un lado, entonces, tenemos la relevancia de hablar del problema, ¿no? Porque el problema es el punto de referencia principal. O sea, hay políticas, hay programas, hay intervenciones públicas porque hay digamos, un requerimiento, una necesidad valorizada o valorada por determinados agentes públicos, que es lo que vamos a, digamos, denominar el problema que disparará esa intervención. O sea, hay una intervención porque hay una caracterización de la realidad desde el punto de vista problemático. Eh, en esa caracterización se vincula digamos, comienza a pergeñar una intervención pública que, como dijimos la semana pasada, contiene una explicación causal, porque de alguna manera contiene una explicación de la realidad y de alguna manera en la intervención opera algo así como una hipótesis que verificará efectivamente la cualidad, la calidad de esa teoría. Entonces, es muy importante caracterizar el problema y en muchos casos ese problema está mal caracterizado, digamos, insuficientemente caracterizado y definido, pero eso no quiere decir que no esté, porque cualquier intervención pública, por más deficiente que sea, siempre parte de una forma de problematizar una realidad social. Ahora, hay una cuestión importante que es que tenemos en un espacio plural de intercambios y de relaciones entre diversos actores, tenemos percepciones diferentes sobre los hechos o las evidencias que nosotros después caracterizamos como problemáticas o no. Organizamos como seres humanos y como actores organizacionales, organizamos diferente algunas de las evidencias que obtenemos y jerarquizamos y establecemos prioridades distintas. La pregunta es, ¿tendremos espacios para coincidir? Bueno, eso tendrá que ver mucho con la calidad del debate público, la calidad del intercambio entre digamos, tomadores de decisiones y analistas digamos, áreas de investigación, digamos, en universidades o en centros científicos o en organizaciones no gubernamentales que producen información y evidencia de manera permanente bueno, el diálogo que hay entre esos productores, muchos de los cuales están adentro del Estado, y los tomadores o tomadores de decisiones, es muy importante para mejorar la caracterización del problema. Aún así, es lo que mencionamos la semana pasada sobre las diferencias en términos de jerarquías, de valores, incluso de la valoración de las distintas evidencias. Bueno, vamos a encontrar que tenemos distintas perspectivas sobre los problemas o el problema y cómo se define, más allá de que es necesaria la producción de mayor evidencia y que va a facilitar incluso el diálogo entre distintos actores. Entonces, existen posibilidades de síntesis siempre y cuando también se contemplen las diferencias de abordaje o de organización o de priorización de las evidencias que se produzcan.
Bueno, algunas de las cosas que circulan siempre como imágenes son importantes. Hay, ante una misma aparente entidad, hay distintas perspectivas, y bueno, esto simplemente para ilustrar un poco esto que vengo comentando. El problema, bueno, el problema que ya vamos a definir y van a ver que es algo bastante ramplón, digamos, quienes abordan problemas públicos y tienen que diseñar respuestas, ¿no? Tienen que diseñar dispositivos casi como desde el punto de vista ingenieril, un dispositivo para resolver un problema determinado. Ese problema puede tener distintas asignaciones, o sea, puede ser que una autoridad política institucional por encima nuestro en la jerarquía, digamos, de la organización pública nos haya dicho, ocupate de este problema, cualquiera que sea, ocupate de este problema. Puede ser también la influencia de otros actores, ¿no? Políticos, institucionales, medios de comunicación, organizaciones populares, organizaciones públicas en general, o privadas en general, que pueden de alguna manera incidir para que una autoridad pública problematice una determinada situación y por lo tanto trate de proveer una respuesta a ese problema que ha sido detectado. Y por otro lado, las propias organizaciones estatales tienen sus propias agendas, evolucionan, sobre todo si han desarrollado capacidades de gestión, tienen capacidades también de actualizar sus digamos, diagnósticos problemáticos. O sea, una organización con capacidades, con manejo de información, de alguna manera va actualizando el problema público, ¿no? Pongamos, los problemas de movilidad, con los datos que tengo ahora de COVID, digamos, de restricciones a la circulación, con características del empleo, con características también de los servicios de cuidado, etcétera, etcétera. La propia organización con todos esos datos va actualizando las características del problema de la movilidad en el área metropolitana, por ejemplo. Entonces, esto es importante ver que bueno, el problema puede ser diagnosticado a partir de motivaciones distintas, digamos, y que obviamente ponen a trabajar al sector público, no importa cuál sean esas distintas fuentes. Cuando hablamos de problema, hablamos de algo muy sencillo, que es la brecha entre lo que observamos y lo que deseamos. ¿Qué quiere decir? Que en realidad es una discordancia que perciben sujetos. Por lo tanto, el problema no es algo objetivo, es decir, que está por fuera de la interpretación que hacen determinados actores, sino que es algo, digamos, interpretado por los actores. Por lo tanto, hay que pensar, y eso podemos discutir si alguien no está de acuerdo con eso, no hay ningún problema, en la dimensión subjetiva del problema. Si el problema está construido a partir de una determinada evidencia y a partir de una jerarquización de datos, a partir de determinados valores, por determinados sujetos, sean sujetos sociales o los propios entes estatales que problematizan. Entonces, esto independientemente de que quizás un problema tenga un consenso en términos de que es un problema, o sea, una realidad social es un problema, puede tener un consenso de cerca del 100% de la población que cree que es un problema. Sin embargo, eso no lo hace objetivo en el sentido de algo externo a la propia interpretación de ese conjunto de personas. Así que imaginemos otros problemas que concitan una menor coincidencia así, abrumadora, universal, en donde justamente parte del debate es decir, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Hasta qué punto es un problema? ¿Qué características tiene? Y más si incorporamos otros aspectos, como ¿cuáles son las causas de este problema? Ya vamos a abordar esto. Los problemas, entonces, voy abordando un poco, pueden ser de distintas características. Una clasificación que aportaba en una época Carlos Matus era la caracterización esta de los... Espera un momento que voy a... la caracterización de los problemas como
si son complejos o simples en términos de la variedad de explicaciones que tiene ese problema, y cuasi o estructurados o cuasi estructurados. Entonces, los problemas más difíciles de abordar son los problemas complejos y aquellos que Matus llamaba cuasi estructurados, es decir, que no tenemos un patrón, digamos, totalmente completo que explique la emergencia de ese problema. En parte porque ese problema emerge y aparece en distintas realidades territoriales. No es lo mismo la desnutrición aquí que la desnutrición, no sé, en alta montaña o en la zona del nordeste argentino. Si tiene incluso causas que no son, que son distintas y que algunas comunes, otras distintas. Entonces, y no tenemos un patrón ordenado de emergencia de ese problema. Entonces, acá se trata de estos problemas complejos, que son unos de los tipos de problemas, y cada vez más el sector público aborda este tipo de problemas, donde hay mucha disputa y discusión sobre su definición, e incluso sobre las múltiples causas y las formas de abordaje. La inseguridad, por ejemplo, la inactividad juvenil, entre otros. Es lo que también la bibliografía en inglés llama wicked problems, o problemas perversos, problemas retorcidos, muy complejos, que van incluso más allá de la capacidad de una organización para resolverlos. Estos problemas retorcidos o complejos y cuasi estructurados tienen estas características. Son complejos, tienen multiplicidad de subsistemas e interdependencias, hay mucha incertidumbre, riesgos, consecuencias, patrones cambiantes, y divergencia de puntos de vista, valores o intenciones. Ejemplos de estos, bueno, aparte de los mencionados, el cambio climático, la pobreza extrema, los comportamientos adictivos, que muchas veces los patrones no son similares de acuerdo a las distintas regiones, grupos etarios, y no hay, digamos, un patrón similar, digamos, incluso adentro de esas categorías, el despoblamiento rural, la inactividad juvenil, la inseguridad. Entonces, un ejemplo, el cambio climático tiene distintas teorías, todas esas teorías aportan elementos de juicio, hay, digamos, diferencias respecto de la calidad y de la pertinencia de determinados datos, por ejemplo, la evolución de la temperatura promedio de la Tierra en los últimos 1000 años, bueno, y si esas tendencias muestran en realidad un ciclo natural, astronómico, meteorológico, biológico específico, o muestra lo que se llama ahora en el último informe de desarrollo humano, las propias características del antropoceno, es decir, realmente el papel que en los últimos 150 años está cumpliendo la humanidad en términos de producción de gases de efecto invernadero, que están produciendo un aumento sistemático de la temperatura, que aunque parezca muy irrisorio, tiene efectos, digamos, desde el punto de vista del comportamiento, bueno, del funcionamiento general del sistema, que son muy significativas. Entonces, pero hay distintas perspectivas, ¿no? Algo, la perspectiva del derroche o el despilfarro, que en realidad, bueno, todo esto se debe a patrones digamos, de consumo y de producción que no son sostenibles, entonces hay que hacer cambios en los estilos de vida de los países ricos. O otra perspectiva que quizás está adoptada también en el último tiempo en los acuerdos de París, que es un problema de planificación global, o sea, hay que establecer una pauta global, digamos, de producción y de planificación digamos, de la emisión de gases, con una tendencia hacia la disminución, como está planteado en los distintos compromisos que cada uno de los países va haciendo. O directamente la posición que es poco lo que hay que hacer, que hay que tener confianza en el progreso tecnológico, que la humanidad y sus distintas organizaciones o subsistemas siempre aportan elementos que superan las distintas crisis, y esta crisis será superada a través de cambios tecnológicos, del progreso tecnológico, bueno, que proveerá nuevas tecnologías, digamos, de descarbonización, y que es muy poco lo que se puede hacer ahora
al respecto y hay una visión más optimista respecto de la evolución. Son 3 posiciones, cada una incluso aporta datos, elementos de juicio. Uno puede realmente puede creer que alguna tiene más elementos de juicio y obviamente y abordar eso, pero no quiere decir que otras no aporten otros elementos y traten de avanzar en la defensa de esa posición. Por un lado, más allá de estemos o no de acuerdo, lo que sí constatamos es que en determinadas en casi todas las áreas de política pública hay percepciones distintas sobre las características, la naturaleza, la explicación de un determinado problema y definir un problema no es algo tan evidente como parece. Por otro lado, hay problemas que eran muy complejos, pero que también han ido evolucionando favorablemente en términos de su caracterización, como era el caso del humo de tabaco hace 30 o 40 años atrás, y que, bueno, con el tiempo, con mayor evidencia, se fue demostrando que efectivamente el cigarrillo produce un efecto muy perjudicial para la salud y que además se ha podido avanzar en determinadas intervenciones que han sido exitosas y hay un registro de los éxitos de ciertas intervenciones, ambientes libres de humo, control de la publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, es como un campo en donde ha habido avances hacia cierto, digamos, consenso respecto de las características del problema y respecto de las ventajas o desventajas de ciertas intervenciones. Ahora, entonces, lo primero es esta cuestión sobre el carácter muy interactivo del proceso digamos, de caracterización de un problema. Y ustedes vieron seguramente en Políticas Públicas 1 lo que eso, digamos, está asociado a la conformación de la agenda como un proceso político y técnico de priorización de determinadas decisiones dentro de un orden gubernamental. Entonces, ese proceso, un proceso interactivo en donde hay una fuerte disputa, en muchos casos, sobre las características del problema, cómo definirlo, cuáles son sus explicaciones, cuál es su alcance, y parte del proceso político es encontrar coincidencias para tener una definición que sea mayoritaria, porque tiene que ser hecha, por ejemplo, por una legislatura, o por lo pronto que haya una cierta coherencia si es que esa definición depende, por ejemplo, de un organismo del Poder Ejecutivo, que no vota, sino que toma decisiones, pero que haya un consenso respecto de la pertinencia de esa definición y una capacidad para hacerlo. En cuanto se decida o se decide un abordaje de un determinado problema y se está en proceso de definición, bueno, claramente y poniéndonos en el lugar de las oficinas públicas, de los organismos públicos, esos organismos públicos tienen que hacer esfuerzos importantes, que son esfuerzos principalmente técnicos, para poder definir con mayor claridad el problema. Definirlo permite tener una mejor interlocución con otros actores, ¿no? Porque si yo defino claramente este problema, o sea, lo defino, digamos, puede ser que no sea, que sea una primera aproximación, porque la definición también tiene que ver con cuánto más sabemos sobre el problema, y el problema, como dijimos la clase pasada, es un blanco móvil, es decir, es un blanco que, digamos, al cual dirigimos nuestra intervención pública, que está caracterizado por cierta incertidumbre y cierto desconocimiento, y a su vez se va moviendo, o sea, no es que esté estático en un momento determinado. Y no es que simplemente sea por un fenómeno, digamos, dramático como puede ser una pandemia. Cualquier problema, la movilidad en el área metropolitana, la salud o la mortalidad infantil en el área metropolitana o en cualquier sector del país, es un problema que no está en su manifestación y en su caracterización, no está estático, se está moviendo porque se está moviendo por incidencia de distintos otros factores y por la propia intervención del gobierno. Entonces, pero lo que hay que es precisar al menos cuál es la definición operativa que tiene el gobierno que lleva adelante esta intervención respecto de ese problema para poder comunicarla a otros actores y que en todo caso haya discusión
debate y enriquecimiento sobre esa definición. Por lo pronto, hay que clarificar la dimensión o la variable que da nombre al problema. Entonces, cuando yo digo inseguridad, bueno, ¿qué significa inseguridad? Esa variable. ¿Qué significa? ¿No? Y qué significa es narrar qué significa, pero también ir identificando observables. Bueno, también, ¿y dónde la veo? ¿Y qué indicadores hay? Indicadores como registros que me indican, que me remiten a la existencia de una determinada variable en un lugar determinado, en un fenómeno determinado. Y cualquiera, pensemos en nosotros, yo voy a dar varios ejemplos ahora. Entonces, precisar con detalle esa variable que es la que nombra al problema, incluso puede haber una cierta descomposición de esa desagregación de esa variable en subvariables con definiciones muy precisas y identificando también indicadores. Si yo digo, si hablo de problemas de pobreza o algo, digamos, más operativo, como puede ser la rentabilidad, digamos, de las pequeñas y medianas empresas, y bueno, alguien tiene que definir qué es rentabilidad, no es cualquier cosa. Esa definición, ¿es verdad? ¿Es mentira? No lo sé, no hay verdad, mentira en eso, simplemente hay que ir viendo si esa definición es pertinente para describir un estado de situación. Y a lo mejor puede haber una mejor definición con mejores indicadores. Por eso hay que explicitarla para permitir su mejora. Pero por lo pronto tengo que decir qué significa rentabilidad. Lo tengo que decir. ¿Y cuáles son los indicadores? Lo mismo aplica al sujeto padeciente, al sujeto afectado por el problema. ¿Qué es? ¿Un individuo? ¿Por sector etario? ¿Es una microempresa? Bueno, ¿qué es una microempresa? ¿Qué es un colectivo popular? ¿Qué es una identidad de género? O sea, lo que hay que definir claramente también son los sujetos padecientes de ese problema. Y no es a veces algo tan sencillo. Y por otro lado, definir aspectos más dinámicos como tiempo y espacio. Ese problema, cómo hay que caracterizarlo en la dimensión temporal. Ese problema ahora es un problema que viene creciendo, a lo mejor de acuerdo a un estándar no es tan dramático, pero ha venido creciendo. Se duplicó en el último año, por ejemplo. Y los mismos aspectos vinculados con la caracterización del espacio físico, simbólico, en términos de quiénes son los que intervienen alrededor de esa problemática, pero también el espacio territorial, digamos, dentro del cual se da ese problema. Y todo con la evidencia disponible, evidencia que puede ser perfeccionada, ampliada a partir de la incorporación de nuevas fuentes de información. Y esto requiere la clarificación de las líneas de base. ¿Qué es una línea de base? Es el registro del problema hoy. ¿Cómo está la rentabilidad hoy de las pymes? Bueno, está en este nivel. De acuerdo a este indicador, está en este nivel. Bueno, de acá partimos. La única forma de saber si el programa después tuvo algún grado de éxito, más allá de los problemas después de atribución, que están respecto de si fue por este programa o por otro factor, es, bueno, tener una relación respecto de la línea de base. Entonces, déjenme darle algunos ejemplos que tienen que ver con esto de, particularmente, con el primer aspecto, con lo que es la variable que nombra el problema. Muy rápidamente, por ejemplo, esto que parecen tres cosas que son iguales, pero son distintas. Una cosa es desnutrición, que es en esta definición operativa, que, bueno, tiene que ser mejorada, obviamente, y no es que está en ningún manual específico. Es una enfermedad limitante producida por una deficiencia en la ingesta de calorías y proteínas. Malnutrición también tiene que ver con una enfermedad limitante producida por una deficiencia, exceso o desbalance en la ingesta de uno o varios nutrientes que el cuerpo necesita, vitamina, hierro, yodo, zinc, etcétera, etcétera. Es decir,
puede haber desnutrición, hay algún punto de contacto entre malnutrición y desnutrición, pero son en principio dos problemas vinculados con puntos de contacto, pero distintos. Y más distinto aún es el problema de la inseguridad alimentaria, que es la permanente alta probabilidad de acceso deficiente a la ingesta de calorías y proteínas. O sea que la inseguridad alimentaria tiene que ver más con la probabilidad de no acceder a la ingesta requerida, pero que eso no necesariamente indica desnutrición. Lo que indica es ese problema, que no deja de ser un problema importante. No es que esta diferencia hace que algunos problemas son mejores que otros. No. Son distintos problemas e incluso afectan a distintos públicos. Pero muchas veces en el lenguaje se confunden y en las políticas también. O sea, no resuelvo el problema de la desnutrición otorgando comida al voleo, en general a una familia al voleo y distinguir bien los valores nutricionales, calóricos o proteicos y con una pauta de, digamos, de absorción que esté establecida en términos del diagnóstico de desnutrición. Ahora, si el problema es la deficiencia en el acceso a la comida, digamos, a la ingesta alimentaria, bueno, eso efectivamente son otros requerimientos. Bien, espero que eso haya, digamos, servido para distinguir esto. Hay algunos ejemplos de problemas los cuales diría que son la mayoría, que son problemas con una variable, ¿no? Por ejemplo, el rendimiento escolar o la falta de rendimiento escolar. Bueno, en realidad la variable es rendimiento escolar, el problema, o sea, nos aparece como problema porque el registro actual de esa variable lo consideramos bajo, de acuerdo a nuestra expectativa. Y ahí está la diferencia entre lo que veo y lo que espero. Entonces, acá hay una definición, no importa, es una variable, digamos, el rendimiento escolar, y puede tener estos indicadores, la calificación promedio o la cantidad de aprobaciones, etc. La adicción al tabaco también es una variable, ¿no? Habla del consumo, dependencia, etc. Y tiene una serie de indicadores, ¿no? Cuántos cigarrillos promedio diarios o cuántos días afectados por enfermedad tiene una persona, ya eso en términos del efecto que tiene sobre su rendimiento laboral, por ejemplo. Entonces, la mayor parte de los problemas en realidad se nombran a través de una variable. Pero hay algunos que necesitan unas desagregaciones más. Entonces, un ejemplo, cuando hay más de una variable en juego, o sea, parte de una variable importante, pero después tiene que ser desagregada, porque no se accede fácilmente a esa variable, sino se accede más fácilmente a algunas de sus desagregaciones. Va un ejemplo. Desarrollo comunitario, ¿no? como una variable que puede tener registros que a mí me parece que son problemáticos. Por eso dice débil desarrollo comunitario, porque a lo mejor encuentro que en una comunidad lo que yo llamo el desarrollo comunitario tiene registros bajos. Bueno, esta es una definición operativa. Cualidad de comunidad urbana para la mejora sostenible de las condiciones de vida de sus miembros y su ambiente, en términos generales. El tema es que es una definición que es una variable muy, digamos, con un grado de abstracción importante y que necesita ser operacionalizada a través de dimensiones mucho más accesibles desde el punto de vista, digamos, conceptual y después operativo con sus observables e indicadores. Entonces, en este caso es un ejemplo, digamos, no es que sea ni verdad ni nada, es un ejemplo. Ese problema, esa variable de desarrollo comunitario podría ser desagregada en 3 dimensiones, que a su vez son variables en sí mismo, que es la participación comunitaria, la incidencia comunitaria y la infraestructura comunitaria. Si tomamos alguna de ellas, por ejemplo, la variable de incidencia comunitaria, podemos identificar algunas como dimensiones específicas, ¿no?
bueno, puede ser la incidencia legislativa o la incidencia social. O sea, la incidencia quiere decir la capacidad de una comunidad de poder ejercer alguna influencia en las decisiones que la afectan. Y eso mostraría un importante desarrollo comunitario. O sea, sería una manifestación de ese desarrollo comunitario. Bueno, esa incidencia puede ser legislativa o social. Si es legislativa, bueno, podría identificar algunos indicadores más, me voy acercando al mundo empírico e identificar algunos indicadores concretos. Por ejemplo, qué cantidad de proyectos presentados fueron, digamos, un aporte de esa comunidad. En qué cantidad de intervenciones en proyectos concretos, qué cantidad de proyectos tuvieron participación comunitaria. Son ejemplos, nada más. Otro caso también. Vamos a la variable o al problema que se define como capacidad productiva de pequeños talleres urbanos, por ejemplo. Bueno, uno dice, bueno, no tengo un indicador muy directo, pero desagrego ese problema en una serie de dimensiones constitutivas. El capital productivo, la tecnología, la habilidad productiva, el capital social productivo. Bueno, para acercarme más a la clarificación de ese problema, puedo desarrollar un poco cada uno de esas desagregaciones. Por ejemplo, la de capital productivo, y para mí el capital productivo es o infraestructura predial, o sea, la infraestructura que tienen en el predio específico, o activos productivos, por ejemplo, bienes de capital. Y para indicadores del primero, tomando como ejemplo, es, por ejemplo, metros cuadrados de galpón o kilovatios de potencia eléctrica, o si, digamos, de alguna manera se puede extraer un índice de accesibilidad logística y, bueno, y de alguna manera calificar la capacidad productiva de ese taller a partir de ese índice de accesibilidad logística como uno de los tantos indicadores de esa definición más general. Después yo les pido que lo vean con más detenimiento, obviamente, pero se trataría de algunos problemas que necesitarían después una bajada en, como si fuera en manifestaciones de ese problema o en desagregaciones de ese problema, que de alguna manera después permiten un acercamiento al mundo de lo empírico con observables o indicadores mucho más concretos. El último ejemplo o tipo de problema se parece un poco al anterior, pero tiene una naturaleza más inductiva, y es que el problema, digamos, en este caso, por ejemplo, déficit habitacional, el déficit habitacional, y como está definido en nuestro sistema estadístico, o sea, como lo define el INDEC, en realidad es la sumatoria de 4 tipos de situaciones distintas. 4 tipos de situaciones habitacionales distintas. Insisto, se parece a los ejemplos anteriores, solo que en los ejemplos anteriores yo parto del problema y conceptualmente desagrego expresiones de ese problema, infraestructura, equipamiento, etcétera, etcétera, y identifico indicadores, y esto es al revés. Parto de abajo. De abajo hay 4 tipos de situaciones distintas y todas esas 4 tipos de situaciones las agrupo bajo un mismo rótulo que denomino déficit habitacional. Por eso muchas veces cuando alguien dice, quiero tratar el déficit habitacional en la población tal, bueno, ¿cuál de las manifestaciones originales de ese déficit o que están bajo ese rótulo de déficit? Entonces, por ejemplo, viviendas recuperables, o sea, casas de tipo B, que son aquellas que pueden ser recuperadas, o sea, que puede, o a través de una ampliación o a través de la mejora de los núcleos húmedos, digamos, se pueden constituir en viviendas de tipo A, digamos, que son aquellas que no tienen déficit. Viviendas con hacinamiento crítico, o sea, viviendas donde hay 3 o más personas por cuarto, tanto en viviendas de tipo A o recuperable, porque puede ser que sea una vivienda que está en perfecto estado de infraestructura, o sea que es una vivienda de tipo A, y hay hacinamiento. Entonces, ¿qué demuestra esa? Que esa vivienda necesita más cuartos, entonces hay déficit.
Los que habitan en viviendas irrecuperables, ¿no? Viviendas en asentamientos, en villas, en, bueno, piezas de inquilinato, hotel, locales, vivienda móvil, etcétera, etcétera, es lo que nuestro sistema considera irrecuperable. O sea, necesitan ser reemplazadas enteramente, ni siquiera ampliadas, lo que sea. Y después, aquellos hogares que viven en, o sea, dos o más hogares que viven en una vivienda, sea recuperable, digamos, que sea recuperable, o sea, que sea de tipo A o tipo B. Porque, bueno, se supone que tiene que haber un hogar por vivienda, y si hay más de dos hogares, o sea, más de dos fuegos, más de dos, digamos, cacerolas, como se dice comúnmente, entonces quiere decir que está faltando una vivienda. Entonces, todas esas manifestaciones integran una categoría que se construye no tanto de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Bueno, ¿cómo se definen los problemas? Siempre hay algunas tensiones, porque muchas veces hay mucho avance desde el punto de vista conceptual, pero un gobierno quizás adopta una definición más restringida del problema porque es lo que cree que puede, digamos, abarcar, lo que puede adoptar, lo que puede, digamos, mejorar. Entonces, hay muchas veces una tensión, hasta dónde incorporo dentro del problema en cuestión. Eso por un lado. Por otro lado está la caracterización de los sujetos. Los sujetos son, digamos, los actores, personas o agrupadas que son los padecientes o los afectados por el problema, de manera, digamos, final. Y estos sujetos, bueno, pueden ser en algunos casos construcciones condicionadas biológicamente, o sea, a partir de algún rasgo biológico, son igual construcciones que hacen, digamos, los decisores de política pública a partir de algunos datos o algunos elementos biológicos. Por ejemplo, la categoría género o la categoría del ciclo vital, ¿no? Si es joven, niño, anciano, joven adulto, etcétera, o condiciones operativas, condiciones de capacidad, de movilidad, etcétera. Entonces, ahí hay, digamos, tienen alguna referencia biológica, aunque es una construcción social ese sujeto. Pero después hay construcciones que son analíticas, ¿no? La comunidad nacional, la familia, por ejemplo, que, bueno, es una construcción y hay que ver qué definición adopta esa política. O la unidad productiva, una unidad productiva familiar. ¿Qué es una unidad productiva familiar? O grupos, ¿no? Pandillas, etcétera, asociaciones, empresas, gremios, pertenencias funcionales, trabajador, trabajadora. Entonces, hay un conjunto de sujetos que todos requieren construcciones, pero algunos tienen construcciones completas respecto de qué es lo que significa, y es importante clarificarlo esto, porque si no, no sabemos a qué se dirige, cuál es el problema y a qué se dirige esta intervención. Acá hay un ejemplo de una definición, es un ejemplo que yo aporto, de qué es una mini unidad productiva urbana. Es una explotación que tiene alguna o todas de estas características. Su explotación es familiar, el ingreso económico que genera no supera 2 veces el ingreso mínimo y no están registradas. Entonces yo identifico algunos de estos rasgos, puedo, y esto es una definición, entre comillas, arbitraria, porque puede ser modificada a través de otra definición, porque he obtenido más información que mejora esa cualificación. Si una unidad productiva tiene alguna de esas características, directamente yo la coloco bajo la etiqueta del sujeto destinatario o padeciente, si se puede decir así. Bueno, es importante, esto está en el trabajo de Bardach, y con esto terminamos esta primera parte, pensar en los problemas en términos de déficit o excesos, cuantificar lo máximo posible, no tener miedo a la cuantificación, estimando lo que hay, no es lo mismo 1000 que 10.000, y hay formas también de estimar, y tratar de, en la definición, no involucrar la solución. Yo no puedo decir, creció el hacinamiento porque no se construyeron nuevas viviendas. No sé si la solución será construir viviendas, no lo sé. Lo que tengo que decir es, de manera apelada,
es el problema. El problema es que se incrementó el hacinamiento. Después vamos a ver cuáles son las causas y vamos a ver la respuesta. Bien, dejo un momento de compartir para ver un poco sus reflexiones sobre esta primera parte. Lo que se les ocurra, ¿no? Si les parece, voy a dejar de... porque por ahí no quieren hacer preguntas porque no...